Buenos días, hermanos. Muy buenos días. Durante las últimas semanas, en la serie de sermones que hemos denominado Yo Soy, tratando de seguir las propias afirmaciones de Jesús, ha quedado de manifiesto que el autor del libro de Juan es persistente en tratar de establecer la divinidad de Jesús. Porque, como hemos visto, yo soy son las palabras que el mismo Dios usó en el Antiguo Testamento para darse a conocer a su pueblo. Y dicha afirmación, bien digo, contenía en esencia la idea de un Dios santo, celoso y poderoso. Santo porque era un Dios que demandaba santidad a un pueblo que había apartado para sí y que debería diferenciarse de los otros pueblos que vivían alrededor de Israel. Celoso porque Dios, al ser único, no aceptaría compartir su gloria con otros dioses o ídolos de la antigüedad. Y poderoso porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos los milagros que solo Dios ha logrado realizar en la historia. Y el pasaje de hoy resalta precisamente este último asunto: el poder de Jesús, Dios encarnado, que realizó obras portentosas. No solo multiplicando el alimento cuando la gente tenía hambre, o desafiando a sus oyentes con sus exhortaciones y predicaciones, o sanando enfermedades físicas, sino también resucitando muertos, y muertos en un estado de descomposición. Y me gustaría invitarle a abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 17. Juan, capítulo 11, versículo 17, y dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, que son como 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. El dolor por la muerte de Lázaro era profundo. Y una de las razones de este dolor es que no fue una muerte repentina. Digo, aunque todas las muertes duelen, no es lo mismo cuando la muerte acontece de un momento a otro. Y no es lo mismo comparado cuando tenemos que sufrir algún tiempo con la persona que amamos. Recuerden que Lázaro está acompañado de Marta y María, sus hermanas. En otras palabras, queridos, hay muertes y muertes, y no todas las muertes son iguales. Y en este caso, la muerte de Lázaro fue precedida de tristeza, dolor y agonía. ¿Y cómo sabemos esto?
Lo sabemos porque al inicio del capítulo 11 dice que Lázaro estaba enfermo. ¿Sí? ¿Y qué nos entristece cuando ve sufrir a un ser querido? ¿Acaso alguien puede aguantar el dolor cuando una madre, un hermano o un hijo padecen de alguna enfermedad? ¿Es posible mantenerse entero cuando se trata de la agonía en vísperas de la muerte? Yo no sé ustedes, pero en mi caso sufro hasta con el resfrío de mi hija, sobre todo cuando este viene acompañado de fiebre y tos. Eso para mí es terrible. Y la verdad que cuando esto acontece, me resulta insoportable el solo hecho de ver su pequeña humanidad, notar que ya no es la misma, su cara demacrada, sin la sonrisa que la caracteriza, que sus energías la abandonaron y que se encuentran absolutamente dependientes de lo que yo pueda hacer por ella. Yo creo que todos los padres hemos vivido eso de un modo u otro. Y hasta cierto punto, María y Marta estaban experimentando estos sentimientos de angustia que acompañan este tipo de situaciones. Porque este tipo de situaciones son inherentes a nuestra condición de seres humanos después de la caída. Dicho de otro modo, todos sufrimos por la enfermedad y la muerte producto de nuestro propio pecado. Y lo digo con propiedad porque recordemos que la muerte y el sufrimiento no eran plan de Dios, sino que es una responsabilidad nuestra. Al haber desobedecido a Dios y optado por escuchar la voz de la serpiente. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, dice que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, o sea, para que se mantuviera ocupado, ¿no? No al pendiente de otras cosas, tenía mucho que hacer. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ¿qué es lo que iba a pasar? Morirás. Y a renglón seguido, en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7, dice que el hombre fue incapaz de mantenerse ante la tentación. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios te dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer responde: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió a ella. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto. ¿Cómo crees? No van a morir. Es una exageración. Pero la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo, que también comió. El desenlace de esta historia, queridos, para la gran mayoría es conocido. El hombre y la mujer sufren el juicio de Dios, son expulsados del Edén y el ser humano comienza a experimentar la enfermedad y la muerte. Ahora bien, volviendo a la historia de Lázaro, la Biblia dice que María y Marta, encontrándose en esta situación de aflicción por la condición de Lázaro, inmediatamente recurrieron a Jesús, pensaron en Jesús para pedir ayuda. Y este hecho no puede pasar inadvertido, porque hasta cierto punto muestra que había una cercanía con Jesús, una fe en Jesús. Y es que
cuando nos encontramos en una situación de este tipo, acudimos a alguien que nos pueda ayudar, y esa persona para ellas era Jesús. De hecho, esa perspectiva es correcta porque, de acuerdo al testimonio, Jesús amaba a Lázaro. Y en otra oportunidad, ustedes recordarán que María había ungido a Jesús, ¿verdad?, con un perfume costoso. Querido, ¿estás atravesando un momento de angustia? ¿Sientes que la enfermedad que estás enfrentando o la situación que están viviendo como familia podría acabar en la muerte? Si tu respuesta es sí, ¿cómo vas a enfrentar ese momento? Este pasaje, sin lugar a duda, nos ofrece una salida, nos da una esperanza, nos provee un modelo. Marta y María van en busca de Jesús. Y es que Jesús sabe de dolor y de muerte. Y sabe también el propósito de cada situación que enfrentamos. Esto me recuerda la muerte de un hermano de nuestra iglesia que falleció el año pasado. Su viuda e hija me contaron que estando en una condición deplorable, listo para ir a la clínica, y sin saber si regresaría a casa o no, lo primero que este hermano hizo fue pensar en Jesús. Y lo hizo de una manera práctica. ¿Cómo? Arregló una maleta con literatura cristiana para compartir de su Dios con aquellos que estarían con él o alrededor de él en aquel momento crítico. Y fue así. Luego de luchar varios meses, murió. Por cierto, estas hermanas gentilmente me permitieron usar el ejemplo de este hermano que nos enseña, que nos desafía, ¿verdad? La verdad, hermanos, para mí esta es una enseñanza de cómo prepararnos para enfrentar la muerte en vez de terminar nuestros días afligidos en el desconsuelo. Ahora, observe la respuesta de Jesús cuando recibe la información sobre el estado de salud de Lázaro. En el versículo 4 del capítulo 11 dice que Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Está raro esto, ¿no? ¿Cómo es posible que Jesús diga que la muerte es para la gloria de Dios si acabamos de afirmar que la muerte es consecuencia del pecado, ¿no? Como que algo no cuadra. ¿No se habrá equivocado Jesús? ¿Cuál es la relación entre la muerte y la gloria de Dios? La verdad es que esta afirmación no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Nos permite entender dos asuntos. Por una parte, nos ayuda a comprender por qué Jesús no estaba apurado, pues el versículo 6 dice que cuando Jesús oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, en el contrario, estaba relajado, ¿no? Pero él sabía lo que iba a acontecer. Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía quién era. Y por otra parte, nos permite entender la concepción de Jesús sobre la muerte. Ya que Jesús afirma en el versículo 11, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Cuando Jesús dice duerme, no es que Jesús estuviera proponiendo la doctrina del purgatorio, y lo deja meridianamente establecido cuando, al darse cuenta que los discípulos no están entendiendo el espíritu de su afirmación, en el versículo 14 lo deja claro y dice: Lázaro ha muerto. Y Lázaro, queridos, efectivamente había muerto. Y no solo había muerto, dice el relato que ya tenía 4 días en el sepulcro. Esta es una afirmación que se repite en el versículo 39. La hermana del que había muerto le dijo: Señor, hiede ya, es decir, ya apesta, porque es de 4 días.
Obviamente, queridos, ese dato establece que Lázaro estaba muerto, y bien muerto, no era un resfriado, estaba muerto. Ahora, no sé cuántos de ustedes han experimentado el olor de un cuerpo en descomposición, que no es lo mismo un cuerpo muerto, ¿ya? Cuando está recién muerto. Y es probable que muchos aquí tuvieran la oportunidad, ¿verdad?, de presenciar la muerte de un ser querido o de alguna persona cercana. Sin embargo, los protocolos sanitarios en Chile, por lo menos, no permiten que ese cuerpo, ¿verdad?, se mantenga en su cama por mucho tiempo, ¿no? Pasa por un proceso rápidamente. Una persona muere y se debe dar aviso a las autoridades, según tengo entendido, para proceder a certificar su muerte y luego de eso la sepultura. En consecuencia, es probable que la mayoría de nosotros estuviéramos frente a un muerto, pero no experimentando la descomposición o el olor a descomposición de un muerto. A no ser que hubiéramos participado en alguna catástrofe, ¿no?, en alguna guerra, o que trabajemos en el servicio médico legal, que yo creo que eso debe ser más común, que llegue ese tipo de cuerpos en ese estado. Personalmente tuve una experiencia muy desagradable con un cadáver, y créanme que el olor a muerto es realmente inigualable. Y cuando estaba estudiando y pensando en esto, yo mismo a mi adentro pensaba, y pensar que todos vamos para allá, a no ser que Cristo venga antes. De manera breve, un día pasamos cerca de una iglesia donde mi papá tenía unos conocidos, y cuando pasamos vimos las puertas de la iglesia abiertas. Entonces a mi papá se le ocurrió la idea de pasar a visitar a los hermanos. Estacionamos el vehículo unos metros más adelante, nos bajamos y luego, cuando íbamos caminando de regreso, a la distancia vimos la puerta de la iglesia abierta y en el interior un féretro. Lo curioso de la situación es que cuando estábamos acercándonos más, no había nadie adentro de la iglesia. O sea, estaba solo el cajón. Entonces ustedes saben que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? Y entramos. Al entrar, nos acercamos a mirar pensando que el fallecido podía ser alguien conocido, pero en cuanto nos acercamos, fuimos sorprendidos por un olor que soy incapaz de describir. Me penetró, pero al alma. Lo único que recuerdo es que ese olor era fétido. Un olor que nunca había experimentado en mi vida. Un olor tan irritante que cerré los ojos y no alcancé a ver quién estaba dentro del cajón. Lo único que hice fue salir. En ese momento entendimos por qué no había nadie adentro de la iglesia. Al parecer el cajón había tenido un problema y por alguna parte se estaba filtrando el olor a muerto. Y Lázaro estaba en esa condición, hiede, apesta. Y llevándolo al plano espiritual, así estábamos todos nosotros. Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero estando en esas circunstancias, Jesús llegó. Y la historia dice que Marta salió al encuentro de Jesús. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le responde, tu hermano resucitará. Marta saca a relucir sus clases de escatología, esa área de la teología sistemática que trata acerca de las cosas por venir, como las que enseñamos en el seminario Martin Butzel. Disculpen la propaganda y la promoción que estoy haciendo. Diciendo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, sí, Jesús resucitará, pero más adelante, todos sabemos eso. Este momento es un momento de una intensidad tremenda,
porque Jesús amaba a toda esta gente y viene a ellos en uno de los peores momentos de sus vidas. Queridos, y con nosotros ha sido lo mismo. Cuando estábamos sin esperanza, muertos y en estado de descomposición, Jesús se acercó. Y disculpe si esto de descomposición suena muy fuerte, pero era la realidad. Apestábamos. Igual que Lázaro. Estábamos literalmente muertos. Muertos en vida, como verdaderos zombies. Porque recuerde que nuestra condición y destino después de la caída fue esa muerte espiritual, física y eterna. En otras palabras, estábamos realmente perdidos, muertos por la eternidad. Pero Dios, en su infinita misericordia, se acercó. ¿Cómo se acercó a Marta y a María? Dándonos una nueva perspectiva de la muerte y el destino eterno. Y vean lo que dijo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has vencido al mundo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué tremendas palabras. Qué afirmación. Cuánta esperanza tenemos en la palabra de Jesús. Porque siendo el pecado el peor problema y la muerte la consecuencia objetiva de nuestra rebelión contra Dios, Jesús en esta historia no solo termina resucitando a Lázaro, sino que más adelante él mismo vence la muerte con su propia vida, acabando de una vez por todas con esta tragedia de connotaciones cósmicas. Pero cuidado, porque no todos gozarán del mismo destino. Dicho de otra manera, no todos disfrutarán de la resurrección para una vida eterna con Dios. Ya que si ponemos atención en la segunda parte de esta afirmación de Jesús, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Para los que están presentes, para los que nos siguen a través de internet o de alguna plataforma, ¿cómo estás caminando hacia la muerte? ¿Cómo estás caminando a tu próximo destino? ¿Estás caminando con Cristo? ¿Estás caminando con Dios? Estas son preguntas necesarias porque si de algo podemos estar seguros, queridos hermanos, es que todos ocuparemos el mismo lugar de Lázaro o el féretro que estaba allí en aquella iglesia, a menos que Cristo, como he dicho, regrese antes. ¿Estás seguro que tu fe está en Cristo? Si lo estás, aférrate a las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Señor. Jesús cumple su palabra. Jesús no miente. Jesús es vida. Vive la vida o lo que resta de ella apropiándote de esa verdad, dándole gracias al Señor. Y si no tienes esta seguridad, podría ser esta una oportunidad para tener ese encuentro con Jesús. ¿Cómo? Aceptando las palabras de Jesús, creyendo en Él, confiándole tu vida. Para experimentar esta verdad espiritual es necesario arrepentirse, abandonar la vida de pecado y vivir para Jesús. Este milagro realizado por Jesús encierra a lo menos 3 propósitos en el cierre. Primero, evidentemente demuestra
el poder del Señor, ya que este tipo de maravillas solo pueden ser realizadas por Él. Es más, no he escuchado de nadie que haya sido capaz de resucitar un cadáver putrefacto de 4 días y que más adelante él mismo haya resucitado después de 3 días muerto. ¿Conoce a alguna otra persona usted en la historia de la humanidad? Yo por lo menos no. Segundo, este milagro no responde a una situación circunstancial. Pues, como dijo el mismo Señor en el versículo 3 del capítulo que estamos revisando, esta situación era para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios fuera glorificado por ella. En tercer lugar, esta historia encierra una profunda verdad con consecuencias en el mundo material y espiritual. En relación a lo material, Jesús demuestra que es capaz de recomponer la materia restaurando los tejidos al instante. Y en el plano espiritual, Jesús literalmente tiene el poder de regresar el alma al cuerpo. Queridos, quiero finalizar esta exposición animándoles a abrazar a Jesús y estas palabras llenas de esperanza. Si eres creyente, si estás caminando con Jesús, mira el presente de Dios en esta mañana para ti. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, todos vamos a morir, pero no da lo mismo morir sin Cristo. Quien vive en Jesús, muere en Jesús y resucita en Jesús. Dios nos alcance con su gracia. El Señor bendiga su palabra. Amén. Señor, muchísimas gracias por esta mañana y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en esta mañana podemos escuchar esta frase de ti llena de esperanza. Somos tus hijos y atravesamos por ciertas situaciones, circunstancias, enfermedades e incluso la muerte. Pero podemos estar seguros y te agradecemos, Señor, por este presente en esta mañana. Porque podemos aferrarnos a tus palabras, Señor, a tu verdad. Que nos dicen, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias, Señor. Te adoramos y te alabamos. Amén.